Bueno, dar las gracias a los patrocinadores. Ellos hacen posible que estemos aquí reunidos. NTT Data, por supuesto, por las instalaciones que siempre nos las brindan y son magníficas, la verdad. Y bueno, el resto que vamos conociendo poco a poco, recuerden pasar por los stands, conversar y que les sellen para la rifa final, ¿vale? Mi nombre es Diana Aguilera, me pueden encontrar en LinkedIn. Tenemos un canal con Ana María y Nelson, mi compañero, ADN Fabric, donde tratamos temas de Fabric, desde cero hasta últimamente muchos invitados donde nos cuentan sus experiencias y sus problemas. María José pasó por allá, así que le puede dar sus impresiones. Pueden encontrar las grabaciones en el canal de YouTube, ADN Fabric, y verán temas que pueden ser interesantes y nos pueden seguir cada 2 semanas, los miércoles a las 7 de la noche, pues hacemos sesiones. ¿Qué vamos a ver? Bueno, si trabajan con Power BI, ¿sí? Y con los flujos de datos, en uno por lo menos, ¿sí? Bueno, pues habrán oído por ahí noticias que les van a dejar de mantener en 1 año y que lo ideal sería que nos pasáramos todos a los flujos de datos en 2, ¿vale? Pero ¿por qué hacerlo? Ajá. ¿Y cómo hacerlo? Vamos a ver y qué ventajas vamos a tener o qué desventajas podríamos encontrar. No sé si ven bien la diapositiva, aquí tenemos una comparación, este es del sitio de Microsoft, lo han actualizado últimamente, han añadido esta opción, que es una tontería realmente, es tener, como tenemos en el Power Query, un botoncito que decide conectarnos a los orígenes a los que recientemente hemos accedido, ¿vale? Pero bueno, el resto sí que es muy interesante. Crear flujos de datos con Power Query, ven que lo podemos hacer con los dos, pero ya esta serie de opciones solamente corresponden a los flujos de datos en 2, ¿vale? Una interfaz mucho más amigable, si han trabajado con la interfaz de Power Query en el servicio, es un poco pesadilla ella, nos obliga a cerrar cada vez que queremos abrir otra cosa, ¿vale? Y muchas veces tenemos que esperar que revise que todo esté bien y actualizar y todo ese tema. También otra diferencia que es muy importante, las iremos metiendo, es que el flujo de datos en 1 carga los datos en sí mismo. Los conecta, los transforma y los almacena. Aquí con los datos, los flujos de datos en 2 no ocurre así, ¿vale? Vamos a tener diferentes almacenamientos. Bien, ¿qué otras ventajas? Pues el rendimiento, ¿vale? Vamos a ver qué herramientas nos permiten un mejor rendimiento. Bueno, aquí vamos marcándolas, aunque ya lo hemos dicho. Y pasamos entonces, ¿cómo creamos un flujo de datos en el servicio? ¿Vale? Aquí lo estamos haciendo desde la vista de Fabric, ¿vale? Cuando vamos al servicio Power BI, esta sería la vista original y aquí debajo tenemos el botoncito que nos permite cambiar entre Power BI y Fabric, ¿vale? Si todavía no lo has visto, voy a compartírselas un momento. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y este es el famoso botoncito que nos va a permitir intercambiar entre Power BI y Fabric. La primera diferencia que vamos a encontrar es que con Power BI las áreas de trabajo las tenemos aquí y con Fabric están aquí arriba, pero exactamente es lo mismo, ¿está bien? Entonces tenemos esta área de trabajo y en el lienzo tenemos este menú en la parte superior donde hay un elemento, un botón que es nuevo elemento y por ahí podemos crear cualquiera de los elementos de Fabric, ¿está bien? Y entre esos elementos, bueno, ya que estamos aquí lo podemos hacer desde aquí, pues nos salen agrupados en categorías todos los elementos que podemos encontrar. Los que hemos usado recientemente aparecen en la parte de arriba, pero fíjense que obtener datos es lo primero que aparece, la primera categoría, y dentro de ella están los flujos de datos en 2. Si se fijan bien, los en 1 no están ahí a la vista, sí que están, ¿vale? Pero incluso cuando decimos quiero crear un flujo de datos en 1, nos tratan de convencer de que no lo hagamos. Entonces, ¿y estás seguro que quieres un gen 1 y no un gen 2? Mira que tenemos el gen 2, ¿vale? Entonces es importante. Aquí, crearlo entonces sería nuevo elemento. Voy a ir por las diapositivas para hacerlo mucho más rápido. Nos vamos al botón, escogemos el flujo de datos y
se abre el lienzo del flujo. Esto sí que es igualito, tanto en los flujos de datos en 1 como en 2. ¿Qué cambia aquí? Bueno, yo puedo ir a los orígenes que tenga aquí o escoger esto o esta segunda opción, que es la que nos va a permitir que si tenemos hecho flujo de datos en 1, podemos importarlos aquí en los flujos de datos en 2 sin pasar mucho trabajo, ¿vale? La idea sería entonces que yo abro mi flujo de datos en 1, que sería este de aquí. En el menú inicio, al final de todo, tenemos la opción exportar plantilla, ¿vale? Y esto nos permite exportar todo eso a un fichero que se almacena generalmente en nuestra carpeta de descarga y que tenemos que darle un nombre. En este caso yo le puse ventas porque es de ventas y esta sería la carpeta donde me lo he guardado. Característica, la extensión es PQT de Power Query, ¿vale? Y con el fichero, pues nos vamos ahora al flujo de datos en 2 que hemos creado, le damos a la opción importar la plantilla y nos va a preguntar dónde está el fichero. Y cuando seleccionemos ese fichero, él va a hacer mágicamente las transformaciones y vamos a tener todo lo que teníamos en el flujo de datos Gen 1. El único problema es que tenemos que configurar la conexión. Lo ideal, entonces, aquí sí lo recomiendo, es que nuestro flujo esté bien configurado, ¿vale? Hay una serie de tips que podemos seguir y que vamos a presentar en un evento que se va a celebrar en septiembre, por aquí cerca de Madrid, y que los invitamos a verlo. Estos tips los tenemos desde Power BI desde el año 2022, 23 por ahí. Y lo primero sería que la conexión a los orígenes de datos esté en una única consulta. ¿Vale? Si es una sola origen, una sola consulta. Si son 3, pues 3 consultas. Y a partir de ahí yo voy a crear el resto de mis consultas. ¿Vale? La conexión, un solo punto. Y el resto, cuelga de ese. Eso es muy importante, porque a la hora de configurar, solamente tendré que configurar la conexión de ese punto. ¿Está bien? Entonces, lo siguiente es, tengo... ¿Sí? Y que sería una tabla y en cada fila el origen de datos. Exacto. Si yo me conecto a una base de datos, lo que voy a tener es todo lo que hay en esa base de datos. Pueden ser tablas, pueden ser vistas, pueden ser funciones. Funciones de tabla devuelven tablas a las que yo me puedo conectar. ¿Vale? Igualito que me conecto a una tabla o una vista. Y igual que sean bases de datos SQL, La que sea. carpetas SharePoint, lo que sea. Sí, lo que pasa es que en carpeta SharePoint vamos a tener que crear una para cada una, porque si lo tengo por carpeta es porque la estructura de esos ficheros son diferentes. Y entonces ahí sí requeriría una por cada. Aunque en los nuevos tiempos en Fabric no necesitamos eso. Ya tenemos los accesos directos a SharePoint, donde conectamos directo y ya lo tenemos todo en Fabric, ¿saben? Bueno, la idea sería esta. Configuro mi conexión, ¿vale? Simplemente, como ya estaba creada para el flujo de datos en 1, me sirve igual. Simplemente introduzco el tipo de autenticación, las contraseñas y lo tenemos. La base de datos a la que estamos utilizando es una base de datos de Azure, ¿está bien? Azure SQL. Y ya automáticamente vamos a ver los datos. Los datos, puedo en este momento inicial definir un destino predeterminado para todas las tablas. Aquí, ¿quiénes son los destinos? En Fabric hay elementos que almacenan datos y elementos que procesan esos datos. Los flujos procesan los datos, pero no los almacenan. ¿Quiénes almacenan datos? Pues tenemos los lakehouse, ¿vale? Que para mí es el elemento número 1 a considerar. Tenemos los warehouse, ¿vale? Tenemos base de datos SQL, base de datos Cosmos, pero estas serían para datos más bien transaccionales y no dimensionales, operacionales, ¿vale? Y también tenemos las bases de datos KQL, para datos en tiempo real o casi en tiempo real. Bien, entonces cuando asignamos un destino por defecto, tenemos varias opciones que ver. La otra opción sería asignarle a cada consulta un destino, ¿vale? Vamos a ver las dos. Me he ido muy rápido. Vale.
Cuando voy a asignar un destino, yo puedo escoger, ¿vale?, los destinos disponibles. Estuvimos hablando de Lakehouse, Warehouse, base de datos, pero si se fijan bien, puedo enviarlo a SharePoint o también Snowflake o cualquiera de estos elementos, que han ido creciendo. Inicialmente eran 3, pero ya han ido creciendo y seguirán creciendo. Ven que Fabric va bastante rápido. O también podemos almacenarlo en alguno de los que ya tenemos creado. En este caso, lo vamos a almacenar en este Lakehouse que habíamos creado. ¿Está bien? Cuando seleccionamos el destino, tenemos que especificar si queremos que todas las tablas vayan a ese destino, ¿vale? Si yo hago eso, de ahora en adelante, no solo las que ya tengo, sino todas las que vaya creando van directamente a ese destino. Pero a mí no me conviene que la consulta maestra vaya a ningún destino, porque esa es la que tiene la conexión. Tampoco me conviene que vayan las consultas intermedias, ¿vale? Porque esas solamente las voy a utilizar para obtener mis consultas finales, donde están las transformaciones. Entonces, ¿qué quiero? Pues las que van al modelo. Esas son las que yo quiero cargar. Y aquí simplemente le damos enlazar y, a ver un momento, aquí. Ya tendríamos entonces destino para cada una de esas tablas. ¿Dónde lo podemos ver? En este cuadrito que aparece aquí. Ahora he añadido una nueva tabla que hace referencia a la primera. Esta no tiene destino. ¿Por qué? Porque todo el mundo no tenía destino por defecto. Tengo entonces que o decirle que coja ese destino o especificarle uno. Vamos a ver la diferencia de hacerlo para una sola. Cuando yo le doy clic al botoncito de más, tengo estas posibilidades. El Lakehouse predeterminado, que ya iría ahí, y sería lo mismo que ya teníamos, o escoger y configurarlo. Vamos a escoger entonces esta opción. Vamos a ir a parar al mismo lugar, pero vamos a ser conscientes de lo que vamos a transformar. ¿Está bien? Eso es importante. Vale. Cuando le damos a esa opción, se abre un asistente que nos va a guiar en el proceso. Este cuadro generalmente aparece plegado. Y anteriormente esta opción estaba en falso. Ahora, por suerte, ya viene en verdadero. ¿Por qué? Porque si no, no me entero de la estructura del Lakehouse donde voy a almacenar mis datos. ¿Está bien? Chequen eso, que estén siempre en verdadero. Cuando le damos al siguiente, tenemos que escoger dónde vamos a crearlo. Aquí, esta es la jerarquía que nos sale si no tengo esa opción configurada. ¿Está bien? Y vean que yo dentro de mi contenedor OneLake puedo tener muchas áreas de trabajo y puedo tener muchos Lakehouse e incluso, como en este caso, esquemas, ¿vale? Esquemas como los de base de datos, ¿vale? Entonces, aquí tengo que especificar, ¿la tabla existe o es una nueva tabla? O lo quiero llevar a ficheros, ¿vale? Vean que esto está en versión preliminar. Tengo que decir en qué, en este caso lo vamos a guardar dentro de DBO, en un esquema que hay en ese Lakehouse y el nombre que va a tener, que por lo general dejamos el que viene por defecto. Lo siguiente es que esta configuración viene automática. Nada de esto yo lo veo, ¿está bien? Pero yo les convido a que desplieguen la opción y vean qué tenemos. Podemos reemplazar los datos que ya están, que esto siempre lo vamos a sugerir para las dimensiones que tengan pocos registros, ¿vale? O podemos anexar, que lo usaríamos para tablas de hecho y podríamos utilizar actualización incremental igual que en los flujos de datos en uno. ¿Bien? Cuando yo escojo reemplazar, aquí yo puedo escoger el tipo de esquema y esto es importante. Puedo tener el esquema existente que ya yo configuré o puede ser dinámico. ¿Por qué puede ser dinámico? Cosa que no debe ocurrir generalmente, pero puede pasar que la tabla me le cambie la estructura y me borren una columna que yo necesitaba. Y ahí la hemos liado, ¿vale? Entonces, dinámicamente, él se adaptará a ese nuevo. Pero, si lo digo estática, pues no, ¿vale? Me va a dar un error en la actualización y listo. Y lo segundo es el mapeo. ¿Qué columnas quiero? En este caso, puede ser interesante y problemático también el tipo de datos. A veces tenemos que quedarnos con que sea todo texto y después manipular nosotros las transformaciones para el tipo que nos conviene, ¿vale? Esto
tienen que valorarlo y volver a este paso probablemente varias veces. Una vez que hemos escogido la autenticación, la actualización y el mapeo de los datos, no hay problema. Una cosa que pasaba antes que ya no, es que los nombres en las columnas, en las tablas, no podían tener espacios en blanco. Ya ahora eso no es una dificultad. Pero eso pasaba y ahí teníamos que volver a cambiar todo lo que habíamos hecho. Bien, entonces, ya hemos configurado el destino. Vean que el destino aparece aquí. Puedo volver sobre los pasos con el botón de configuración y modificar algunas de las cosas que ya hicimos, ¿vale? Entonces, tenemos almacenamiento provisional y esto es interesante. Por defecto está activado, ¿vale? ¿Y qué hace esto? Pues esto lo que hace es que los datos que nosotros traemos, ¿vale?, se almacenen temporalmente en un lakehouse interno del flujo de datos y que si lleva operaciones muy complejas, entonces utilicen un warehouse que también está interno dentro del flujo de datos. Cuando vamos a activar esto, les voy a dejar un enlace que está muy interesante, que acaba de salir de Miguel, ¿cómo se llama Miguel de Power Query? De Microsoft. Escobar, ¿vale? Que está muy muy bueno, basado en el ejemplo de los taxis, donde todas estas opciones las va probando y nos pone los tiempos de ejecución con cada uno, incluyendo los flujos de datos en uno. ¿Vale? Entonces, ¿cómo habilito y deshabilito el almacenamiento provisional? Cada consulta tiene un menú contextual y en ese menú contextual aparece esta opción habilitada por defecto, ¿vale? Las consultas que yo solamente voy a usar para hacer algo con ellas, sacar información de ellas, pues yo le deshabilito esa opción y se ven así en itálica, que es lo que pasa con la maestra y con las otras auxiliares. El resto, en este caso yo las he deshabilitado porque no me hacen falta, ¿vale? No hay muchos datos, no hay transformaciones complejas, por lo tanto no voy a usar ese staging, pero hay casos en que vale la pena, ¿vale? Entonces, se ven no en itálica, sino sí porque van a, perdón, sí que se ven en itálica, porque no tienen habilitado esto. Pero aquí hay otra serie de opciones que nos interesan. Vean, la actualización incremental está ahí. Ahí habilito la actualización incremental. Y también habilito esta opción que la vamos a mencionar ahora, que es copias rápidas. ¿Está bien? Copias rápidas es yo voy a traer los datos del origen tal cual están, sin hacer transformaciones. Si acaso una transformación mínima en el tipo de datos de alguna columna. Pero ya está. Vienen rapidísimo. Esto es lo que se llamaría, en vez de ETL, un ELT. Voy a extraer, voy a cargar y ya después transformo. ¿Está bien? Ahí a veces hace falta el staging para hacer esas transformaciones, porque los datos estén depositados en un lugar y el resto de consultas puede acceder a esos datos que están ahí. Otra variante que nos gusta más es almacenar los datos tal como vienen en un lakehouse y después hacer transformaciones de ahí en otro. Pero depende de mi volumen de datos y de lo que yo necesite. Cada caso es diferente. ¿Ya estamos en cero? Vale. Bueno, copias rápidas, lo que hemos dicho, sí. Esto sería como lo que sería la capa bronce. Exacto. Tú te traes los datos, sí. No hace falta que procese nada. se procese nada, pero sí que se guarda incremental. Sí, exacto. ¿Para qué? Para no hacer todo el proceso todas las veces. Tiene que haber una columna que me indique a mí que esos datos ya están o que tengo que cargar a partir de esa fecha. Una columna generalmente de fecha. Vale. Entonces, opciones que mejoran los flujos de datos en uno. Sí, igualito que en Excel, no sé si trabajaron, hay un botón de opciones, nos despliega esta ventana y dentro de aquí de escalar están esas opciones. La copia rápida ahora está habilitada por defecto, pero si aparece deshabilitada puedo venir aquí a habilitarlo. ¿Está bien? También tenemos proceso con partición. Esto es interesante cuando el volumen de datos es muy grande, es decir, me estoy hablando de 50 ficheros, ¿vale? Que sería muy lento cargarlos y procesarlos, pues aquí hay paralelismo. Voy en paralelo haciendo todo eso y el tiempo disminuye. Miguel tiene los tiempos ahí en su página que les digo que es interesante para que revisen el enlace. Evaluación moderna de las consultas, ¿vale? Aquí un motor mucho más potente del que teníamos
los flujos de datos en uno. De hecho, esta opción lleva, creo que alrededor de 6 meses más o menos. Antes no estaba. Esto, los tiempos también son muy buenos y es para procesar ese volumen de información alto, ¿vale? Y la última, la compresión de los pedidos en Vertipack, ¿vale? Cuando tengo muchos ficheritos que pueden ser pequeños, pues eso se almacena de manera tal que comprimida que ocupan menos espacio y sean mejor de procesar. Bien, bueno, guardar y ejecutar, eso mejora respecto a los flujos de datos en uno, una maravilla, porque yo dentro los guardo, los ejecuto y cierro cuando quiera. Me voy a otra ventana sin necesidad de ir al botón de la crucecita famosa que teníamos en los flujos de datos en uno. Eso, increíble. Y luego de que ejecuto, aquí mismo puedo ver, ¿vale?, un historial de las últimas veces que he ejecutado. Puedo ver si falló, si se ejecutó, lo que demoró, incluso puedo ir a ver los detalles si doy clic ahí en el enlace, ¿está bien? Los detalles me dirían, ¿vale?, cada uno de los procesos que ocurrió, cómo fue, incluso puedo entrar a ver detalles del proceso, sobre todo si hay error para ver qué fue lo que falló y poder corregirlo, ¿está bien? Y también tenemos la opción de programar actualizaciones, no una, sino varias. Es decir, yo escojo la opción, hago una programación diaria, por ejemplo, y después puedo agregar otras actualizaciones que quiera. En el mismo día, a lo mejor quiero actualizar 2 veces, pues pongo una primero y otra después, ¿vale? Y el centro de supervisión, donde puedo revisar todos los elementos de Fabric, pero en particular los flujos de datos. Puedo ver más que lo que me presenta ahí, que fueron las últimas. Aquí está todo el historial y de lo que ha ocurrido, ¿está bien? Con esas actualizaciones. Y bueno, los recursos, aquí era donde les decía, es el segundo enlace, todos van a tener ahí en la carpeta, pero aquí en este enlace, a ver si no me equivoco, no, me he equivocado. A ver, de todas maneras ya yo lo tenía abierto, vamos a ir directamente, aquí los tenemos. Vean, aquí están todas las opciones estas, con cada uno de los escenarios que él plantea, por cada una de estos elementos que vimos que se pueden activar, ¿vale? Y explicado la demora, por ejemplo, de la copia rápida, comparado siempre con los flujos de datos en uno, ¿vale? ¿En qué escenario voy a hacer una copia rápida? ¿En qué escenario voy a usar cualquiera de esos elementos? ¿Está bien? Y esta sería la comparación con los flujos de datos en uno, ¿vale? 7 minutos, y esto creo que demoraba una hora y pico, por ahí lo dice en todos los casos, ¿vale? Y bueno, cada uno de esos escenarios. Te lo recomiendo, muy bueno, acaba de salir y nos va a dar idea de cuándo sí usar uno o usar otro. No hay que usarlo todo, ni todo se puede. Por ejemplo, la copia rápida tiene limitaciones para su uso, hay que tenerlas en cuenta. Bien, muchas gracias. Lo siento. Voy por aquí.